Yo soy Juan Manuel Senior, soy cardiólogo intervencionista y magíster en ciencias clínicas de la Universidad de Antioquia y coordino el posgrado de cardiología clínica y de cardiología intervencionista del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Les voy a compartir algunos conceptos y tribulaciones sobre lo que es la evidencia científica en enfermedad cardiovascular y en ensayos clínicos en el área cardiovascular que siempre me han llamado la atención y me han preocupado, tanto por su difusión como por su interpretación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o definir es qué exactamente llamamos un ensayo clínico, por sus siglas en español UNECA o por sus siglas en inglés que a veces usamos frecuentemente un RCT. Entonces, se considera que es un experimento para evaluar intervenciones en seres humanos, entendido experimento como una serie de observaciones bajo condiciones controladas por el científico. Son estudios que son prospectivos, siempre prospectivos, e incluyen, son comparativos, incluyen un grupo control con el cual podemos realizar o saber si una intervención, llámese farmacológica, medicamentos o una intervención desde el punto de vista quirúrgico percutáneo en el área cardiovascular, produce algún efecto. Todos conocemos estas fases de desarrollo, los tipos de estudios que se utilizan desde la fase 1 hasta la fase 4. En general, nos enfocamos en los estudios de fase 3, que son estudios terapéuticos confirmatorios, pero que tienen un bagaje previo, tienen una información previa desde el punto de vista de el escenario experimental, ya sea desde el punto de vista molecular o en animales, hasta el terapéutico exploratorio y llegar a la fase 3 del terapéutico confirmatorio. Y todos ellos van a tener objetivos, diseño, una conducción, un análisis y un reporte en cada uno de los estudios individuales. Y los estudios fase 4, que se llaman estudios por mercadeo, por marketing, en los cuales vamos a tener una vigilancia cuando ya la intervención o el medicamento o la alternativa terapéutica se libera y se utiliza en una población más amplia, teniendo en cuenta su validez externa, para mirar efectos que de pronto no se hayan podido captar en los estudios de fase 3. Toda esta evidencia científica y cómo se desarrolla desde el punto de vista de método científico, desde una teoría, desde la plausibilidad biológica hasta encontrar una intervención y pasarlo a la fase clínica, deben estar regidos por principios éticos que deben respetarse y que se empezó con los principios del Código de Nuremberg para evitar que los sujetos de investigación, las personas o los pacientes fueran sometidos a cierto tipo de intervenciones sin unos requisitos mínimos éticos requeridos para proteger a quien participa en las investigaciones. Pasamos con la Declaración de Helsinki y terminamos en las pautas internacionales llamadas pautas SIOMS, en el cual hay 3 principios básicos. No me voy a detener en esto porque no es el objetivo de la presentación, y es el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Esos 3 criterios son muy importantes y todas las pautas que se dan en esta pautación van precisamente a eso, a proteger al individuo sujeto de estudio y poder tener evidencia científica con respecto a algunos tipos de intervenciones. Y lo que nunca debemos olvidar es que los investigadores y los patrocinadores están obligados o tienen obligaciones éticas con los participantes de un ensayo, pero no solamente con ellos, sino con la ciencia y con la medicina. Si no olvidamos esto, podemos estar dentro de todas las normas éticas que rigen todas estas intervenciones o ensayos clínicos, específicamente o especialmente los ensayos de fase 3. Hay muchos diseños para estos estudios que son comunes, estos estudios de fase 3. No me voy a detener tampoco a explicar cada uno de ellos, pero hay varias opciones cuando tenemos que enfrentar un tipo de terapia o probar la eficacia o efectividad de alguno de esos tipos de terapias. Uno es cuando no existe una terapia estándar. 2, cuando existe una terapia estándar y vamos a comparar con ellas. Otra, y una tercera en la cual vamos a hacer una terapia combinada. Una cuarta en la que la terapia la podemos probar por tiempo y un quinto en donde va a ser un cambio completo por
terapia, cambiando paradigmas o terapias estándar, que es un poco más complejo porque la evidencia debe ser un poco más sólida para no poder cambiar terapias en este caso. ¿Qué características tiene un ensayo clínico? La primera es que hay una asignación aleatoria de la intervención. La segunda es que el investigador y el sujeto de estudio, el sujeto de investigación, está enmascarado. La tercera es que debemos administrar igual tratamiento excepto por la intervención para solamente saber que los cambios que tenemos en las variables que hemos definido sean por la intervención. El siguiente punto es que el sujeto va a ser analizado en el grupo al cual ha sido aleatorizado. Es lo que conocemos como intención a tratar. Un sujeto asignado de forma aleatoria a un grupo debe ser analizado dentro de ese grupo, independiente de si hubo cruce en la intervención o si el sujeto se retiró, debe ser analizado. Eso es lo que se llama intención a tratar, que es lo recomendable en estos ensayos clínicos. El análisis debe ser enfocado en la diferencia de los desenlaces predefinidos. Yo tengo que definir un desenlace previamente en mi diseño del estudio y a eso es a lo que le voy a apuntar, a la diferencia que tengo con la intervención respecto con la terapia estándar o con respecto con el placebo si voy a utilizar placebo. ¿Y qué es asignación aleatoria? Entonces, la aleatorización tiende a producir grupos de estudio que son comparables con respecto a los factores de riesgo conocidos, pero no es tan importante en estos, sino en los factores de riesgo desconocidos, son las variables confusoras desconocidas, y entonces se suprime el sesgo del investigador en la asignación de los sujetos participantes y garantiza que las pruebas estadísticas tengan una tasa de falsos positivos válida. Esto es muy importante porque nos da dos grupos comparables y esos dos grupos comparables no solamente están equiparados en factores de riesgo conocidos o variables de confusión conocidas, sino en las desconocidas. Y por eso nos permite tener dos grupos que disminuye o suprime mucha parte del sesgo que puede presentarse en otros tipos de diseños de estudios. El sesgo de selección, entonces tenemos todos los sujetos del estudio tienen una probabilidad definida de ser asignados a un grupo específico de intervención. Esa probabilidad es igual para tanto el grupo activo de tratamiento como el grupo control con terapia estándar o con placebo. Entonces la asignación no está determinada por el investigador. Y no puede haber un patrón predecible de asignación. Yo no puedo saber el siguiente paciente, el siguiente sujeto que ingrese al estudio, en cuál de los dos grupos va a quedar. Entonces, eso es lo que me asegura la asignación aleatoria y me necesita el sesgo de selección. Y hay un sesgo que se llama el sesgo accidental, en el que la aleatorización no alcanza un balance entre los factores de riesgo y entre las covariables pronósticas que también pueden intervenir en el desenlace. En esos dos factores que son importantes. Esto pasa especialmente en ensayos que tienen un tamaño de muestra pequeño, tienen un N pequeño, y entonces puede que se presente el sesgo accidental. Generalmente en los estudios grandes, en los megas estudios o los mega ensayos en enfermedades cardiovasculares o en el área cardiovascular, pues esto no sucede y alcanzamos un balance con la asignación aleatoria entre factores de riesgo y sus covariables pronósticas, que es muy importante para determinar cuánta incertidumbre voy a tener con el resultado de mi estudio. ¿Cómo se hace la asignación aleatoria? Entonces tenemos que debe haber una generación de una secuencia de asignación y debe haber ocultamiento de la asignación. Estos dos factores también son muy importantes, pero sopesando uno u otro parece ser más importante el ocultamiento de la asignación que la generación de la secuencia de asignación, sin querer decir que no tengan ninguna repercusión. Estas dos variables deben mantenerse y deben tenerse muy en cuenta. Y yo puedo generar una secuencia de asignación en los tipos de asignación o aleatorización, que puede ser fija o adaptativa. Las que más conocemos son la fija, que son la simple, la que generalmente se utiliza por bloques, a veces se llaman bloques permutados, en donde cojo bloques de A4, bloques de A6 y se permutan la forma en la cual los pacientes son asignados a el grupo control o el grupo de tratamiento. Y esto tiene que ser así para que no haya un patrón predecible en que ya se vaya sabiendo el próximo paciente en qué grupo va a quedar, o estratificada si tengo algún factor por el cual deba estratificar y quiero hacer un análisis específico por ese factor donde estratifico
inicialmente. No vamos a mencionar las adaptativas, que son un poquito más complejas y de las cuales la que más conocemos es la de minimización, pero vamos a seguir con esto. Una discusión que siempre se presenta en estos casos es el término de validez interna y validez externa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con un ensayo clínico? Tengo una población externa, una población que es la población de que yo quiero intervenir, y de esta, de acuerdo a ciertos criterios de selección, voy a tener una población objetivo. Entre más criterios, más rigurosos sean mis criterios de selección, pues mi población objetivo va a ser mucho más específica y menos parecida a la población externa a la cual después quiero transportar los resultados que yo tenga. De esa población objetivo va a ser una extracción al azar y eso es lo que me va a dar la representatividad de la muestra que voy a obtener, y luego hago una asignación al azar en el cual el paciente va a estar, o los sujetos de estudio van a estar en el grupo de tratamiento, en el grupo control, y voy a evaluar la respuesta por alguna de las variables dependiendo del estudio o lo que yo quiero impactar. El seguimiento en estos dos grupos debe ser idéntico y completo para evitar pérdidas. Y una cosa que es importante, a pesar de que los pacientes o los sujetos de estudios puedan retirarse de la investigación, es importante tener que el seguimiento sea completo. No necesariamente el retiro de uno de los pacientes implica que sea pérdida. Yo puedo obtener la respuesta al desenlace que había definido, y eso es bastante importante en los ensayos clínicos. Eso me da la comparabilidad de los grupos, me da la validez interna y por lo tanto en mi transportabilidad me puede dar la validez externa para luego de demostrar cuál es la efectividad o la eficacia de uno de estos tipos de intervenciones, pues yo pueda en una población mucho mayor tener una respuesta con respecto a la intervención utilizada. Y entonces, ¿qué ha pasado en los ensayos clínicos y cuáles han sido las dificultades importantes, no solamente en el área cardiovascular, sino en otros importantes? Ya mencionamos lo importante que es la aleatorización o la asignación aleatoria y la formación de dos grupos que son comparables, y es como el estándar de referencia, pero no necesariamente el que nos diga que se hizo una asignación aleatoria y que se hizo en una forma específica por bloques permutados, por alguna de estas técnicas que les acabo de mencionar, pues eso va a decir que mi estudio es un estudio perfecto y que el resultado produce una baja incertidumbre. Hace algunos años, el doctor Carlisle, se dedicó a revisar algunos ensayos clínicos que había hecho uno de sus colegas anestesiólogos porque le causaba bastante confusión y curiosidad que tuviera una producción tan prolífica en un escenario de la anestesia, y entonces se puso a revisar los estudios y él tuvo una aproximación para mirar si eso que el colega estaba diciendo se basaba en un grupo de estudio con asignación aleatoria y que era real, y encontró que había una discrepancia bastante importante y que probablemente sus datos no eran ajustados a la realidad. Y después de eso, con su aproximación, entonces lo que hizo fue revisar algunos otros ensayos clínicos, ya no solamente del área de la anestesia, y entonces saca este artículo que es la fabricación de datos y otras razones para que no haya una asignación aleatoria en las muestras de estudios que son, entre comillas, aleatorizados, controlados en revistas de anestesia y en revistas médicas generales, ¿sí? Entre las cuales estaba el New England Journal of Medicine. Entonces él hace una aproximación y a veces es un poco complejo entender qué fue lo que hizo, pero la idea de lo que él hizo está basado en esto. Primero, hay una probabilidad esperada. Si nos acordamos de probabilidades, se esperaba al tirar un dado, y entonces ustedes ven como cuando yo hago 10 tiros, 50 tiros o 250 tiros, voy a encontrar cuál lado de estos del 1 al 6 voy a encontrar un número al hacer el número de tiros para poder encontrar, y miren las curvas que ustedes van a obtener. Cuando yo tengo 250 tiros, miro que la distribución es muy uniforme entre los seis números que estoy utilizando, y tengo una cosa que es el dado cargado, y ese dado cargado va a estar dando persistentemente uno o dos números, y cuando tengo un dado cargado miro cómo se comporta hacia un lado o hacia el otro de los extremos cuando yo hago una probabilidad en los tiros que hago. Si yo me voy a ver no solamente la probabilidad esperada de esos promedios de lo que obtengo, sino la probabilidad esperada de la dispersión que obtengo de esos datos, entonces me voy a dar cuenta que después de 50 tiros, pues la dispersión que tengo de mis datos
de los números que estoy obteniendo es muchísimo menor. Entonces, no solamente acerco la probabilidad a esa distribución, sino que la dispersión es mucho menor, excepto, como pasó en la gráfica de la izquierda, en la gráfica de la derecha, el dado cargado no va a tener ese mismo comportamiento, que es lo que queremos mirar. Y ahí es donde está otra vez lo que se llama el teorema del límite central, en donde la explicación relativamente sencilla es que entre más muestras se tomen de una población, el histograma de una característica de interés tiende a distribuirse en forma normal. Así, esta no se distribuye en forma normal. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, no solamente el promedio se acerca al de la población, sino que la varianza, o sea, la dispersión se hace menor, y esa es la traducción de lo que tenía la explicación con los dados. Entonces, si yo tengo mucho más muestra, el histograma se va a repartir como lo ven ustedes en la gráfica, y la dispersión va a ser mucho menor. Entonces vamos a tener esta característica, y esto nos lo da el teorema del límite central. Quien trata de traducir o de explicarnos esta aproximación del doctor Carlisle, entonces nos dice, él pone un ejemplo con uno de sus estudios. Aquí tienen dos intervenciones que no tiene menor importancia cuáles fueron las intervenciones. Él tiene dos intervenciones y tiene unas variables que él vio en su intervención. Entonces, esas variables que él tiene en su intervención, miren la distribución que tiene, la proporción que está o que tienen ese artículo está publicado en el Lancet, y miren la distribución que tiene. Pero entonces, ¿qué pasa cuando él hace una comparación y mira los valores de P entre las dos distribuciones? Entonces, ustedes van a ver que hay algunos valores de P que son muy bajos y otros valores de P que son mucho más altos. Entonces, tenemos valores de P de 0.54, de 0.26 hasta de 0.95. Recuerden que en los estudios, cuando se publicaban previamente, especialmente en England Journal, en esa tabla 1, donde estaban las características de la población, siempre exigían que estuviera el valor de P. Se dejó de exigir porque si yo tengo describo una asignación aleatoria, describo como dice mi ensayo, pues las diferencias, la distribución de esas covariables pronósticas y las variables de confusión conocidas y desconocidas deben distribuirse en forma similar, y por eso se eliminaron. Pero en este caso sí, es importante para hacer la comparación. Entonces tenemos, mira el valor de P, y si él promedia los valores de P de su estudio por ese método que se llama el método de Stuffer, y que en teoría en su explicación lo trae un ADO de Stata, que lo podría o no hacer. Entonces el valor de P de su estudio está alrededor de 0.52. Entonces quiere decir que tengo una distribución entre los dos extremos, y tengo algunas distribuciones del valor de P que están también en la mitad, y eso hace la demostración cuando yo hago una simulación, y esto es lo que él va a mostrar, simulación de 10.000 ensayos clínicos, 10 variables en cada estudio, pues la distribución de la P debe estar alrededor de 0.5 entre esas variables escogidas. Si mi distribución de P en el estudio está alrededor de 0.2, pues esto no es creíble con una asignación aleatoria. Si mi distribución está alrededor de 0.8, 0.9, esto no es creíble que en mi estudio la asignación haya sido aleatoria. Entonces tengo dos opciones: o no tuve una buena asignación aleatoria, o estoy fabricando datos, estoy asignando datos. Entonces estamos hablando o de dificultades en la asignación aleatoria, o estoy hablando de fraude, que es la otra opción que tengo en estas características. Y esa simulación, si yo simulo 1000 variables en un ensayo clínico, mire el porcentaje de variables contra el valor de P. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en esta distribución? ¿O qué es lo que debería encontrar si yo respeté la asignación aleatoria? Bajo condiciones aleatorias, la distribución de la P es uniforme. Esa es la distribución que yo debería obtener, y eso es lo que deberían tener todos los estudios que tengan asignación aleatoria y que hayan cumplido con ese prerequisito de un ensayo clínico. Y entonces, cuando él mira lo que se llama la aproximación de Carlisle, que mira el total de estudios en la gráfica de la izquierda, en ese histograma, van a ver que hay dos colas. Esas dos colas me están diciendo que hay un porcentaje de estudios cuya valor promedio de P tienen una distribución uniforme. Y cuando entre los estudios solamente escogen los que fueron retractados después de haber sido evaluados, entonces estos estudios retractados tienen una distribución que no es una distribución uniforme, lo que dice que no tuvieron asignación aleatoria y que probablemente fabricaron datos de los pacientes, fabricaron datos de los sujetos de estudio, y ese es lo que puede explicar en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, para no violentar los investigadores, lo prolífico que son en
publicación de algunos ensayos clínicos en la literatura y es muy importante. ¿Por qué traerlo a colación? Pues porque con este análisis muchos estudios de New England Journal fueron retractados, muchos estudios fueron retirados y reanalizados para ver qué era lo que pasaba. Algunos explicaron, hay variables que pueden correlacionarse, entonces si tienen correlación, pues la distribución puede que no sea uniforme y eso puede ser una explicación, pero muchos de ellos fueron reanalizados y la mayoría de ellos fueron retractados y no se volvieron a publicar. Y entre ellos había uno que era el que estaba en la lista, él da un anexo en un Excel para no mirar los estudios. Era un estudio de estos que es muy referenciado a nivel cardiovascular, y ese estudio AX, en el cual era uno de los peorcitos, estaban los 3 primeros puestos donde no cumplían los requerimientos de asignación aleatoria, pues ese estudio ni se retractó ni se retiró y ahí está todavía como para seguir referenciando y no hay una explicación de realidad si fue una dificultad o fraude lo que hubo en ese estudio. Lo siguiente que tenemos que ver en los ensayos clínicos es si son enmascarados o cegados. Este estudio con los 2 autores publicado hace mucho rato en Lancet hablan de si yo tengo enmascaramiento doble o enmascaramiento simple y dan una diferencia entre lo que es cegado o enmascarado. Desde el punto de vista castizo, pues nosotros no usamos casi el cegamiento, sino el enmascaramiento, pero ellos dan una diferencia de lo que yo puedo lo que puedo considerar como estar cegado o estar enmascarado, y ahí ven ustedes en forma gráfica qué es lo que explican ellos, porque hay una diferencia entre los dos términos. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de enmascarar? Uno, el individuo enmascarado, cuando hablamos del participante, tiene una menos probable respuesta psicológica a la intervención. Hay una mayor probabilidad de cumplimiento del régimen del estudio. Yo no sé si estoy en el placebo o en el activo. Hay menos probable búsqueda de intervenciones adicionales porque como no sé en cuál estoy, no sé cuál pueda tener interacciones, menos probable que abandone el estudio sin datos del desenlace, llevando a pérdida de seguimiento. En el evaluador hay menor sesgo en la evaluación de desenlaces de interés, especialmente en desenlaces subjetivos. Probablemente mortalidad o probablemente mortalidad no tengamos ninguna diferencia, pero en otros que son subjetivos sí van a tener una diferencia importante por parte del evaluador. Y el investigador es menos probable que transmita sus inclinaciones o actitudes al participante, porque es que yo creo que esto es muy bueno y eso se lo transmito al participante y mi respuesta puede ser diferente. Va a haber una menor probabilidad de administrar cointervenciones en forma diferencial, menos probable suspender la intervención en forma diferencial, menos probable ajustar dosis en forma diferencial y menos probable alentar o desalentar a los participantes a continuar el estudio. Entonces, modula muchas de estas actitudes y esto es lo que hace que la incertidumbre en el resultado sea menor. ¿Qué pasa en ensayos clínicos en intervención tanto en cirugía cardiovascular como en cardiología? Miren que en la repartición de la torta hay muchos más ensayos clínicos en cardiología intervencionista que lo que hay en cirugía cardiovascular. En cirugía cardiovascular es menos evaluado con ensayos clínicos y esto se reparte en la torta en un porcentaje muy importante, sobre todo en cardiología intervencionista, en la evaluación de dispositivos con respecto a evaluación de intervenciones en farmacológicas. Parecido pasa en cirugía, en el tipo de intervención quirúrgica que yo hago con respecto a dispositivos que puedo utilizar en cirugía, y eso es lo que debe cambiar en el área cardiovascular, en donde podamos evaluar todos estos intervenciones con dispositivos o ya sea por la técnica quirúrgica con ensayos clínicos. Y muchos de ellos pues han sido impulsados por el patrocinador o por la industria, en donde hay un dispositivo que se quiere probar nuevo, y eso es lo que debe estimular que se sigan desarrollando ensayos clínicos y no solamente series de casos donde logremos demostrar que sí, que podemos hacer una técnica quirúrgica o que sí podemos hacer una intervención de un dispositivo, pero sin tener una evidencia clara por un ensayo clínico que demuestre que tiene efectividad. Entonces, ¿cuáles son los retos en ensayos clínicos e intervenciones? Primero, en el diseño del estudio, lo que se llama la incertidumbre terapéutica. Segundo, la región de ensayos que son simulados, que nos permiten tener respuestas mucho más con menor incertidumbre, más fidedignas. El cegamiento, enmascaramiento, la experticia del que es la intervención o el cirujano, la experticia basada en los ensayos clínicos, en quienes intervienen en esos ensayos clínicos, si son los más expertos o no, el diseño, los diseños adaptativos y la definición de desenlaces de intervención, que es muy importante. Hay una controversia en este momento en la academia con el estudio de Excel por solamente la definición de infarto agudo de miocardio posintervención. Entonces, es muy importante la definición de desenlaces y qué tipo de intervenciones se hace. En la implementación, ¿qué patrocinador hubo? ¿Cuál fue el sponsor?
si vamos a tener registros y el reclutamiento y la retención de los pacientes. Y en el análisis siempre predominar la intención a tratar versus cómo es tratado o por protocolo, aunque siempre hay una discusión porque si la intención a tratar no da, el análisis por intención a tratar del ITT no da, siempre tratamos de meter alguno de los otros para decir que nuestra intervención sí tiene algún resultado o no. Y el efecto de la curva de aprendizaje, en donde los resultados iniciales de los que participan puede ser menor cuando ya llevan una experticia en un número de procedimientos un poco mayor, sobre todo cuando las intervenciones en los dispositivos son nuevos. Esto es una discusión también de lo que se considera como incertidumbre terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que en realidad se considera? Es el balance o el equilibrio que hay entre dos alternativas terapéuticas en el cual puede no haber preferencia entre los dos tratamientos. Entonces, puede ser equiparable un tratamiento A con un tratamiento B. Y en realidad puede haber una incertidumbre terapéutica teórica y la otra clínica. La clínica depende de si yo tengo preferencias por alguno de los dos tratamientos y eso es lo que debe quedar absolutamente claro para hacer un ensayo clínico. Tengo que tener una duda sobre si mi intervención es mucho mejor, por lo menos creo que mi intervención es mejor y eso es lo que debo probar en mi estudio, pero si yo tengo la idea de que las dos alternativas terapéuticas son similares, pues probablemente no justifica hacer un ensayo. Pasamos a lo que son los protocolos simulados o los sham protocol, que a veces creemos que son muy nuevos. Hacemos discusiones éticas sobre si en intervencionismo o en cirugía yo podría hacer protocolos simulados. Y entonces cuando uno se va a revisar la historia, encuentra que los primeros protocolos simulados fueron en realidad desde el punto de vista quirúrgico. Entonces tengo aquí un ejemplo de cuando se ligaba la arteria mamaria interna en una técnica doble en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica y se miraba a quienes se le ligaba, a quienes no se le ligaba en la evolución de la angina. Y entonces ven ustedes cómo este es un protocolo simulado porque todos los pacientes eran intervenidos. Entonces la discusión es, si yo no hago una intervención, si yo hago un procedimiento quirúrgico y no le voy a dar al paciente absolutamente nada, si eso es ético o no, pues la discusión ya está a favor de que es absolutamente ético poder hacer estudios simulados para quitar ese problema de que si a mí me intervinieron, pues puede que tenga mejor evolución y el enmascaramiento es mucho más importante porque ya nadie, o por lo menos los evaluadores de los desenlaces no van a saber cuál paciente se le hizo la intervención o no. Y otra de las cosas que se menciona es, bueno, yo tengo un efecto placebo en estas intervenciones simuladas, pero ese efecto placebo puede ser muy corto. Y entonces si yo sigo el paciente por un tiempo mucho más largo, pues eso no se va a presentar. Y aquí les traigo otro de los estudios. Este es un estudio del 2005, la American Journal of Cardiology, en donde demuestra que hay un efecto placebo sostenido en la respuesta de los pacientes en lo que se llama la angiogenesis terapéutica y la reducción miocárdica por láser, que ya se sabe que su efecto es casi que nulo, por no decir que no tiene ningún efecto para los que todavía creen en eso. Pero el efecto es sostenido. Entonces, ese efecto placebo sobre la simulación es sostenido y no necesariamente quiere decir que perdure por unos días o por unos meses y después no lo volvamos a ver. Entremos en materia de estudios y entonces aquí tenemos el protocolo simulado de lo que se llama el Simplicity HTN3, en donde lo que se iba a comparar era manejo médico con tratamiento antihipertensivo y placebo versus la denervación renal por medio de catéter. Se hacía denervación del simpático renal y ese es lo que se llama el HTN3. Teníamos dos estudios previos, el HTN1 y el HTN2, y esos dos estudios nos mostraban a favor de que la denervación renal era mucho mejor para manejo de hipertensión con respecto a solamente el manejo o tratamiento antihipertensivo con medicamentos. Y entonces el HTN3 se diferencia del 1 y el 2 en que en el 1 y el 2 no hubo protocolo simulado. En este se simuló, todos los pacientes se les hacía punción femoral, se les dejaba un catéter, a los del protocolo simulado se les hacía una ortografía, a los del protocolo de intervención se les hacía ortografía y con un catéter se hacía ablación del simpático que entraba a las arterias renales. Comparado los dos grupos, y entonces teníamos 350 sujetos en el grupo de intervención de inervación y 169 en el grupo de seguimiento con solamente tratamiento médico. Y entonces aquí tenemos los efectos, tanto la inervación como el tratamiento médico, que era el grupo sham, el grupo simulado,
tuvieron una reducción de las cifras de presión arterial de menos 14.1, más o menos 23.9 en el protocolo de inervación, respecto al otro, menos 11.7, más o menos 25.9. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que si yo no tengo una intervención diferente, solamente por hacer una simulación voy a obtener una reducción de las cifras de presión arterial, desde el basal hasta los 6 meses? Y cuando comparo los dos grupos, el delta era menos 2.39 y entonces no había diferencias. La P era de 0.26, no hubo diferencias entre los dos grupos, entonces todo lo que creíamos que venía muy bien, que era muy bueno y que bajaba las cifras de presión arterial, y de hecho sí las baja, pero no era diferente al tratamiento antihipertensivo convencional. ¿Y de dónde entonces logro yo que solamente con el efecto placebo me disminuyan 12 milímetros de mercurio? Entonces hasta ahí llegamos, paramos y entonces ya se están diseñando estudios con una catéteres diferentes, técnicas diferentes, y cambió la técnica, se está tratando de probar que sí sirve, pero esto frenó en seco la utilización desde el punto de vista práctica clínica de la denervación renal y no la dejó para algunos casos refractarios, o sea, no la acaba del todo, pero sí nos da una alerta sobre que un protocolo simulado da resultados diferentes. Esto con la presión arterial sistólica en el consultorio, y con el mapa, con la presión arterial, con el monitoreo en 24 horas, tenemos unos resultados similares. O sea, es consistente el estudio que al año de seguimiento vamos a tener en los dos grupos una disminución que es similar tanto en el de enervación, aunque sea en números mayor en la enervación, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. ¿A qué nos lleva también el protocolo simulado? Que tenemos una serie de intervenciones que están desde el punto de vista práctica clínica muy difundidos y que los recomendamos porque es de práctica clínica, pero que en el escenario actual han cambiado en la forma en que se evaluaron. Aquí les traigo solamente un ejemplo del estudio del Miracle Trial, utilizando terapia de resincronización en un marcapasos tricameral en falla cardíaca. Y entonces ustedes van a ver en la tabla 1 las características basales de los pacientes, el tratamiento que tenían cuando se hizo el estudio, el tratamiento estándar, pero la mayoría del 80% reciben digitálicos. Ya en el momento menos del 20% de los pacientes reciben digital. Diurético el 90 y pico por ciento, todavía lo sostenemos, inhibidores de la ECA el 90-93%, pero ahora tenemos la combinación de sacubitril valsartán reemplazando a los inhibidores de la ECA en los pacientes que lo toleran, y beta bloqueadores alrededor de la mitad de los pacientes cuando deberían estar entre el 70-80% con ellos. Aquí no tenemos antialdosterónico, que también lo utilizamos. Entonces mire que el escenario de la terapia médica cambió, entonces uno sería ideal en ese momento saber en qué punto podemos colocar la terapia, podemos poner la terapia de resincronización en falla cardíaca para saber su efecto. Sabemos que hay que tener manejo médico óptimo y ese manejo médico óptimo cambió. Y entonces podríamos hacer un protocolo con simulación. Pues claro, implantarle un dispositivo a los pacientes con indicación, dejarlo uno apagado y el otro encendido, y mirar qué es lo que pasa con la terapia médica actual, que ha cambiado dramáticamente en pacientes con falla cardíaca, que sería bastante interesante para saber en este momento en dónde queda. Pues los últimos estudios no demuestran que la terapia de resincronización se utilice en un porcentaje muy grande de pacientes. Protocolos simulados, entonces ya les mostré la ligadura de las arterias mamarias en pacientes con angina, y ese es el famoso estudio CAS. Entonces, el estudio CAS es un ensayo comparando intervención coronaria con puentes coronarios versus tratamiento médico. Y es un estudio que se hizo un ensayo y se hizo registro también. A la vez se hizo ensayo y registro, y ahí tenemos los datos que durante mucho tiempo utilizamos para intervenir los pacientes con puentes coronarios. Cuando uno se va a los detalles del estudio, entonces mira el tratamiento de la angina de pecho: nitroglicerina, propanolol, y no había ninguna otra opción de recomendaciones. El manejo de factores de riesgo en cuanto a tabaquismo, obesidad, el manejo de la hipertensión, de la hiperlipidemia y la diabetes son absolutamente diferentes a lo que hacemos ahora. Entonces ese ensayo CAS nos mostró qué era lo que pasaba y que era mucho mejor la intervención de puentes coronarios en pacientes que tenían enfermedad de múltiples vasos, enfermedad de 3 vasos y que tenían disfunción ventricular izquierda. Pero el estudio CAS ingresó pacientes con fracción de eyecciones por encima del 35, de 35 a 50%. Entonces, de ahí sacamos la recomendación de que los pacientes con enfermedad multivasos y con fracción de eyección baja deberían ser operados.
Hay otros dos estudios, el VAX y el EX, que incluyeron pacientes con fracción de eyección también disminuida, pero fíjense ustedes que en la fracción de eyección que ellos tenían, no era una fracción de eyección por debajo del 30%. La mayoría o el promedio tenía fracción de eyección por encima del 35% y eso lo tuvimos como recomendación durante mucho rato e incluye también la enfermedad de tronco principal. Entonces, con esos datos se decía, bueno, en pacientes que tengan fracciones de eyecciones más bajas con enfermedad multivaso, ¿deberíamos operarlos o no? Entonces, aquí están los resultados de lo que se llama el estudio Stitch, en donde pacientes con fracción de eyección menor del 35 con falla cardíaca podrían ser elegibles para dos tipos de terapias, o para revascularización con puentes coronarios o para reconstrucción del ventrículo, reconstrucción ventricular, que era lo que se llamaba la cirugía de Dor. No vamos a hablar de la cirugía de Dor, sino de la revascularización miocárdica con puentes. Entonces vamos a mirar en este estudio, comparando la hipótesis 1, los pacientes con manejo con intervención percutánea adicional al médico versus los pacientes con intervención solamente desde el punto de vista médico. Y no vamos a hablar de la reconstrucción ventricular. El STIC, ¿qué fue lo que pasó? Encontró entonces en su seguimiento el desenlace primario, que era la tasa de muerte o la proporción de muerte de alguna causa. Entonces ustedes ven aquí en terapia médica versus en terapia con cirugía con puentes, el HR era 0.86, el intervalo de confianza pasaba el 1, 1.04 y el valor de P era de 0.12. Cuando hacían el análisis de la mortalidad de alguna causa entre los primeros 30 días después de la asignación aleatoria, el modelo proporcional de riesgo proporcional de COS nos mostraba que había un aumento o había un mayor riesgo de muerte con la cirugía de revascularización de un HR 3.12 con un valor de P de 0.006. En el modelo de regresión logística también obtuvieron el mismo resultado. Entonces, en el seguimiento que ellos obtuvieron, la mediana de seguimiento, no hubo diferencia entre los dos grupos, entre terapia médica e intervención con puentes, pero dentro de los primeros 30 días sí había un mayor riesgo de los pacientes. Entonces, eso que queríamos responder, que era si en pacientes con una fracción de eyección mucho más baja teníamos un mejor resultado con puentes coronarios, que era lo que todos esperábamos, pues resulta que el estudio no demostró que hubiese sido mejor operarlos a pacientes que no, y en los primeros 30 días había un riesgo mayor de muerte en esos pacientes. Y aquí está pues el desenlace primario por intención a tratar entre terapia médica, las curvas de supervivencia, y entonces ustedes ven la probabilidad de muerte de alguna causa. Entonces a mí no me dio, y entonces por intención a tratar, y en el desenlace secundario entonces tampoco me dio la probabilidad de muerte de causa cardiovascular. El HR de 0.81, la P es igual a 0.05, pero en la misma discusión, en el estudio publicado en New England, los autores dicen que esa P se pierde, esa significancia se pierde cuando ajustan por múltiples desenlaces. O sea, por multiplicidad, cuando ajustan, ya no les queda pegando en el palo, en el intervalo de confianza del 1, ni la P es de 0.05, sino es no significativo. Entonces, ni el primario ni el secundario les dio para demostrar que la intervención por puentes era mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno después de eso? ¿O qué es lo que hacen en general para mostrar algún efecto? Entonces, hacen desenlace a un año por tratamiento, ya no por intención a tratar. Y entonces aquí sí demuestran que el HR es de 0.70, hay una diferencia, pero si la intención a tratar no dio, pues el análisis por tratamiento es muy dudoso y el análisis por protocolo, pues es todavía mucho más dudoso. Entonces, esto es lo que muestran como resultados en la primera, en los anexos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hago análisis de intención a tratar? Pues yo asigno a un tratamiento A o B y voy a analizar los pacientes en la forma en que los asigné, así los voy a analizar en el desenlace. Pero yo podría hacer uno como fue tratado o por tratamiento, en donde ustedes ven aquí en la gráfica de la izquierda, en la parte inferior, cómo hago los análisis como el paciente fue tratado. Entonces ubico los pacientes que están en un otro lado y hago las comparaciones de acuerdo a cómo fue tratado el paciente. En el otro, en el análisis por protocolo, pues solamente voy a analizar los pacientes que fueron tratados de un grupo versus los tratados de otro grupo y excluyo esos que no fueron tratados en el A o que no fueron tratados en el B, y eso es lo que nos va a mostrar los dos análisis, o perdón, los tres tipos de análisis que yo podría hacer, pero tenemos claro que la intención a tratar es el estándar de referencia. Entonces, ¿qué pasa? La no adherencia, el cruce y la intervención pueden mascarar el efecto que tenga algún tipo de intervención. Cuando yo no hago análisis por intención a tratar, introduce un sesgo de selección porque los pacientes pueden tener un diferente pronóstico.
tiene unas variables, unas covariables de morbilidad diferentes y ya la asignación aleatoria empieza a perdérseme porque empiezo a seleccionar grupos. Empiezo a seleccionar pacientes que no no recibieron la intervención o se cruzaron y ya sabemos que eso no se hace de forma aleatoria. Hay alguna razón por las cuales o se pierden, los sujetos de investigación se pierden o se pasan. No se hace en forma aleatoria. Entonces eso introduce un sesgo de selección y por eso se prefiere la intención a tratar. Entonces, ¿qué hacer cuando el desenlace primario falla? Entonces hay varias opciones. Tengo que mirar si hay algún indicio del beneficio potencial, si el ensayo tuvo una baja potencia, si el desenlace primario fue apropiado el que se escogió, si la población en la cual se intervino fue apropiada, si el régimen de tratamiento que se escogió fue apropiado y si hubo deficiencias en la conducción del estudio para poder saber qué resultados tengo y qué incertidumbre puedo tener y qué puedo traducir como conclusión o en un nuevo ensayo. Si hubo análisis de no inferioridad, el análisis de subgrupos da señales positivas. Recuerden que si yo analizo subgrupos, los voy partiendo, pues puede que no tenga ninguna señal. Los desenlaces secundarios dan hallazgos positivos. Recuerden que hay que dudar mucho de cuando un ensayo da el primario negativo y los secundarios positivos. Eso me genera una hipótesis que debería probar en otro estudio. Si hay algún análisis alternativo que ayude, si existe evidencia externa positiva y si hay un razonamiento biológico fuerte que favorezca el tratamiento. Pero obviamente eso fue una de las bases o de los soportes para desarrollar el ensayo y no quiere decir que eso me vaya a cambiar las conclusiones que puedo obtener. Entonces, ¿qué hay en el desenlace secundario por intención a tratar de lo que habíamos visto del Stitch y el análisis por subgrupo? Miren ustedes que lo que me va a mostrar es que los resultados en general son consistentes. Casi todos los estimativos están un poco por debajo del 1, pero los intervalos de confianza, la mayoría cruzan el 1. La valor P por interacción solamente me los muestra de acuerdo al estrato, hablando de si hay reconstrucción o no. El resto no son significativos y recuerden que esa P de interacción realmente es multiplicativa y no analiza una interacción aditiva. Pero lo que me muestra es que hay consistencia en los resultados. La mayoría de los intervalos de confianza en todos los subgrupos pasan el 1 y no hay una diferencia importante en estos subgrupos. Y vuelvo a analizar y entonces miren ustedes qué es lo que pasa cuando yo sigo los pacientes por un tiempo determinado mucho mayor. Cuando hago el análisis, entonces encuentro con que hay extensión. De acuerdo a la extensión de la enfermedad con la revascularización, yo voy a tener que en los primeros 30 días, ya lo mencionamos, había un aumento de la mortalidad. En el primer año la mortalidad es similar en los dos grupos, en el segundo año sigue siendo igual, pero después del segundo año hay un beneficio a favor de la cirugía de revasculación de puentes coronarios. Entonces, el efecto de esta terapia puede ser a largo plazo, pero a corto plazo me aumenta el riesgo, luego el riesgo es equiparable entre los dos grupos y después hay un mayor riesgo. Y empiezan a analizar sobre esa base de datos cuáles serían esas variables que me predicen o me pronostican que me puede ir mejor con terapia médica, me puede ir mejor con terapia quirúrgica. Y aquí hay tres variables. Si yo tengo 3 vasos, si mi fracción de eyección es menor del 27% y si tengo un índice del volumen de fin de sístole mayor de 79 milímetros por metro cuadrado, si yo tengo 2 o 3 factores, los comparo con unos 0,1 factores, entonces voy a encontrar una diferencia. Entonces, aparentemente, lo que pasa es que entre más variables de riesgo tenga, más bajita la fracción de eyección, 3 vasos y mayor el volumen, pues el paciente puede que se beneficie más de ir a cirugía que de manejo médico. Y esta es la evolución que tiene también en la tasa. Esta era la mortalidad total y esta es la mortalidad cardiovascular. Y entonces al final de este análisis que hacen ellos de su base de datos, dicen, mire estas 3 variables, si usted tiene más de 2 variables de esos factores pronósticos, considere fuertemente la cirugía de revascularización y entonces ya empiezan a dar explicaciones de cuáles pacientes podrían ser beneficiarios o no, pero eso debería generar una hipótesis, porque esas variables y esos puntos de corte puede que sean ajustados a la corte, pero no sean ajustados a la población general cuando yo hago una extensión. Y entonces ellos extendieron el Stitch y lo llamaron el Stitches, hicieron un seguimiento a 10 años y entonces el seguimiento a 2 años, miren ustedes el desenlace de muerte de alguna causa, la compararon y el HR es de 0,84 y ya así no les pegan el palo ni va por encima del 1, sino a 0,97 y la PTC por 0,02. Cuando tiene un seguimiento a largo plazo, entonces van a demostrar que sí hay una mejoría y en los desenlaces secundarios también hubo una mejoría en los pacientes que se fueron a terapia quirúrgica. Esta es la curva de Kaplan-Meier del Stitches, que es la extensión del Stitch a 10 años. Y entonces se muestra una diferencia por long run test entre los dos.
Evaluaron viabilidad para saber si esos pacientes que tenían disfunción muy severa les iba mejor si el miocardio era viable o no, y no pudieron demostrar que la viabilidad estratifique algún riesgo, o sea, que la viabilidad sea una variable para tener en cuenta si el paciente debería ir a cirugía o no. Entonces, en este momento, en las dos técnicas utilizadas, que fue SPECT y ecocardiografía, la viabilidad no discrimina. Seguimos en otro estudio que se llama el estudio Cabana. El estudio Cabana es un estudio de ablación con catéter versus terapia antiarrítmica en pacientes con fibrilación atrial, y entonces ellos hacen una comparación de una terapia que se hace ahora frecuentemente, y es la terapia de ablación versus terapia con tratamiento, que es control del ritmo, control de frecuencia cardíaca y anticoagulación, y hacen una comparación de un ensayo clínico. En un ensayo clínico, porque había muchas dudas con las cortes previas y con ensayos clínicos más pequeños de si eso servía o no servía. Ellos hicieron el ensayo clínico, el desenlace primario de muerte, enfermedad cerebrovascular, sangrado o paro cardíaco. Cuando van a ver el resultado, sus curvas de Kaplan-Meier son muy similares y el intervalo de confianza pasa el 1 y la P no tiene significancia estadística. O sea, lo que muestra el Cabana en sus desenlaces primarios que no hay diferencia entre hacer ablación para terapia de fibrilación atrial versus dar manejo médico. En los desenlaces primarios y secundarios, si ustedes los miran, el único que se impacta el secundario es de muerte o hospitalización cardiovascular. De resto, todos fueron con una P y unos intervalos de confianza que pasaron el 1. No había diferencias. Cuando hacen análisis de tratamiento recibido, ya no intenciona tratar, entonces ya sí empezamos a encontrar diferencias entre la evaluación y medicamentos con un HR 0.67. Y en los secundarios también, incluyendo cualquier mortalidad de cualquier causa. Entonces ven ustedes que si yo empiezo cómo se trataron, ahora por protocolo y no por intención de tratar, obtengo resultados diferentes. Y hablamos entonces de que era el desenlace primario, pero los autores hacen una doble publicación. Ellos publican el efecto de la ablación con catéter y en su desenlace primario, pero en la misma revista de JAMA hacen una publicación de la calidad de vida que se presenta o la calidad de vida en esos pacientes, siendo calidad de vida un desenlace secundario cuando uno revisa el registro en Clinical Trials, pero ya hacen dos artículos, dos papers, como se dice, publicando cosas diferentes. En el uno, que es un estudio negativo, y en el otro, que es un estudio positivo, porque la calidad de vida de esos pacientes sí mejora. Entonces, esto debería generar una hipótesis para hacer otro estudio, pero en realidad lo que podemos sacar, porque no creo que lo vayan a hacer, es que si la ablación con catéter, la intervención, lo único que mejora es calidad de vida, pero no mejora ningún desenlace importante a los pacientes. O sea, que deberían ir a ablación solo aquellos que son muy sintomáticos y con manejo médico usted no haya podido mejorar los síntomas ni la calidad de vida. Y eso va al reporte selectivo de desenlaces o al cambio del desenlace durante los estudios o a la publicación y conclusiones diferentes de lo que me dio mi estudio. Entonces miren que cuando uno hace comparaciones en los desenlaces clínicos y va a buscar los cambios en el desenlace primario, que ha pasado mucho en esta pandemia, casi que la tercera parte de los estudios les cambiaron el desenlace que habían predefinido los autores cuando hicieron el diseño del estudio, y en el camino lo cambiaron cuando no les está dando, probablemente, siendo abogados del diablo. Y entonces, ¿qué hace uno cuando no le da un estudio? O sigue la corte, como hizo el Stitches, más largo a 10 años, o hace un metaanálisis inmediatamente después de que usted publicó su estudio negativo. Y entonces miren ustedes que esta metaanálisis de ablación con catéter versus terapia antiarrítmica encuentra que es mucho mejor la ablación con catéter. Mágico, cuando yo tengo un ensayo, no me dio, y hago una metaanálisis y incluye el resto de estudios, y entonces ya ahí sí me dio y me arrastró a darme hacia el punto de que sí tengo mejor evolución. Pero cuando ustedes ven los estudios, miren la heterogeneidad, dice que el I cuadrado, que es lo que mide heterogeneidad en la metaanálisis, es de 0%, pero es una heterogeneidad estadística. La clínica, cuando ustedes ven los dos de abajo, el análisis por si el paciente tenía falla o no tenía falla cardíaca, se van a dar cuenta que los pacientes que no tenían falla cardíaca sigue siendo igual, y el que los va a arrastrar va a ser ese Cabana. Pero cuando ustedes meten solamente los estudios de ablación en falla cardíaca, el Castellet AF es el que los va a arrastrar, que es el que dio un resultado positivo. Entonces, mire que la heterogeneidad clínica es importante. ¿Cuál es el escenario en el cual yo estoy tratando de medir lo que quiero saber después de haber hecho un ensayo clínico? Y por eso hay muchas críticas al metaanálisis, que es una herramienta importante si la utilizo bien. Pero ¿qué es lo que le critican? Que un número no puede resumir todo un campo de investigación.
que puede haber sesgo de publicación, especialmente que los estudios negativos no se publiquen, que no puedo mezclar manzanas con naranjas, uno diría peras con manzanas, pero en este artículo dicen manzanas con naranjas, que si yo le meto basura, saco basura, o sea, si yo no selecciono bien los estudios que estoy metiendo en el metaanálisis, pues si meto basura, saco basura. Los estudios importantes pueden ser ignorados, que es una baja probabilidad, y que pueden ser deficientemente conducidos, y eso sí es una verdad de apuño, porque ha habido una avalancha, ha habido una epidemia de metaanálisis, la cual más brava, después de que los software de estadísticos han permitido hacer metaanálisis, entonces ya es mucho más fácil coger en una cesta un poco de estudios y hacer un resumen. El sesgo de publicación es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Miren, por ejemplo, los estudios de intervención anuales completados que se completan, y el reporte de las publicaciones, cómo hay un retraso en las publicaciones de los estudios, y en los estudios que son negativos, pues con mayor razón, que es lo que se dice que son los estudios que pueden quedar engavetados. Yo les voy a mostrar solamente 2 estudios en falla cardíaca. El estudio Casino, que lo ven ustedes ahí, en el 2004 se presentó en muchos de los congresos internacionales, incluyendo el Congreso Europeo. Tuvimos unos resultados maravillosos de levosimendan en falla cardíaca, pero nunca pudimos ver la publicación completa, siendo uno de los estudios con más peso para demostrar cambios en mortalidad, nunca se publicó. Y el estudio Revive lo conocimos en el 2005, hablamos de él mucho tiempo por solamente la presentación en un evento internacional, en un congreso internacional, pero casi que no podemos ver la publicación. En el 2013 se publicó el Revive y no eran resultados tan buenos como se dijo en la presentación en el 2005. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y si ustedes ven metaanálisis sobre falla cardíaca, van a ver que el Casino está metido, y el Casino, ese estudio generalmente jala todo el efecto hacia el beneficio levosimendan, y no conocemos exactamente cómo fue el desarrollo del estudio, porque no hay una publicación completa del estudio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Análisis de subgrupos, conocemos muchos. Y entonces cuando ven ustedes esa gráfica que generalmente saca el New England al final con todos los subgrupos, yo siempre les digo, eso es lo que me va a mostrar la consistencia de los resultados, pero lo que se ve ahí genera hipótesis, pero no, es que la intervención fue mejor en diabéticos que no diabéticos, fue mejor en ancianos que no ancianos, fue mejor en un grupo que en otro. Eso lo que me genera son hipótesis para tratar de probarlos. Entonces, esta es una de las cosas que aprende uno en análisis por subgrupos. En el ICIS 2, los autores, cuando sometieron el artículo a publicación, les exigieron que hiciera análisis por subgrupos, y ellos dijeron que no tenía sentido el análisis por subgrupos si ellos lo que estaban probando era su teoría con un desenlace que ya habían definido. Entonces los editores y los revisores les exigieron que lo hicieran, y entonces ellos hicieron análisis por subgrupos y metieron una cuña que nos ha enseñado durante muchos años, en que metieron el signo zodiacal. Entonces metieron el signo zodiacal como análisis por subgrupos, y entonces ellos, esto es un análisis posterior de qué pasó con el signo zodiacal en ese grupo de pacientes. Entonces ustedes si ven, si era Libra o Géminis, no había significancia estadística. Con los otros signos sí había una diferencia entre las intervenciones en pacientes con infarto agudo de miocardio que se probaron en el estudio ICIS 2. Entonces, meter subgrupos tiene muchas dificultades en cuanto entre más subgrupos tenga, entre menos predefinidos sean los subgrupos, yo puedo obtener resultados que son espurios. Y esto es un ejemplo claro de resultados espurios que siempre hemos tenido como ejemplo este análisis del ICIS 2 sobre signos zodiacales. Otro análisis de subgrupos que es muy reciente es el estudio de Paragon HF que utilizó sacubitril valsartán en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El estudio con fracción de eyección reducida nos dio un efecto importante el sacubitril valsartán en pacientes con falla cardíaca. Luego se probó en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y entonces el resultado final es que no había diferencias entre los pacientes intervenidos y el grupo control, que era con valsartán. Los eventos acumulados por 100 pacientes eran muy similares entre todos estos pacientes, y en este desenlace que era hospitalización total por falla y muerte de causa cardiovascular. Y entonces en el análisis por subgrupos, donde ustedes ven otra vez, el estudio es consistente, los estimativos están casi todos a un lado, los intervalos de confianza pasan el 1, pero encontraron que por sexo había una diferencia, y que encontraron que las mujeres el estimativo era mucho mejor hacia sacubitril valsartán con intervalo de confianza que no pasaba el 1.
Uno dice, esto es un hallazgo espurio, esto puede generar una hipótesis, sí, puede generar una hipótesis, pero probablemente no sea una de las cosas que tengamos que mirar en estos pacientes, ni sea una intervención que vamos a mirar. Pero obviamente como era un subgrupo definido, entonces vamos a mirar qué pasa si es mujer o hombre, si le di valsartán o le di la combinación de sacubitril/valsartán, y la P por interacción también es de 0.0046. Entonces algunos expertos lo que hacían era tratar de decir que había un subgrupo que sí se beneficiaba, que el estudio no era del todo negativo, pero esto lo que hace es generar una hipótesis que debe probarse en un nuevo estudio en el que se cojan mujeres con falla cardíaca y se demuestre que en ellas sí sirve y no en los hombres. Cuando eso nos pasa, entonces, ¿qué hacemos con el análisis de subgrupos? Preguntarnos, ¿es la magnitud de la diferencia clínicamente importante? ¿Fue la diferencia estadísticamente significativa? ¿La hipótesis precede al análisis? ¿Fue el análisis de subgrupos uno de un pequeño número de hipótesis probadas? O sea, yo no cogí hombres, mujeres, ancianos versus no ancianos, hipertensos, no hipertensos. O sea, metí una cantidad, sino que fueron unas pocas teorías por subgrupos. Si lo estratifiqué o no. La diferencia fue sugerida por comparaciones dentro del estudio más que entre los estudios cuando lo saqué de allí. Es la diferencia consistente a través de los estudios y hay evidencia indirecta que soporte la hipótesis de la diferencia. Entonces uno dice, ¿cuál es la hipótesis que puede soportar la diferencia del sacubitril/valsartán en hombres versus mujeres? Hasta ahora no hay un soporte, aunque podamos tener muchas teorías que puedan decir que la respuesta sea dependiente del sexo. Y entonces, ¿qué es lo que ve uno en la evidencia científica? Es un artículo reciente que se lo recomiendo. Entre la intervención y el desenlace en los ensayos clínicos, generalmente la relación es directa y la incertidumbre que se produce es baja. Entre la intervención y el desenlace, cuando yo solamente utilizo el sentido común, la plausibilidad biológica o la observación clínica o los estudios observacionales, tengo una cantidad de cosas que me van a interferir para llegar al desenlace. Uno es la comprensión incompleta de los riesgos y beneficios en un sistema complejo. Dos, va a ser los sesgos de confusión no medidos, ¿cierto? Los sesgos y la confusión no medida por esas variables confusoras que no conozco. Y tercero, la comprensión incompleta de la fisiopatología. Todas estas cosas van a hacer que la relación entre la intervención y el desenlace en los estudios observacionales no sea en forma directa, a pesar de que yo utilice herramientas que lo que hacen es simular que una corte, un estudio observacional se me parezca a un ensayo clínico. Si utiliza un puntaje de propensión o la utilización de variables instrumentales o la técnica que yo quiera, eso es lo que trate de simularme un ensayo y me da una información importante, pero nunca reemplaza un ensayo clínico. Las intervenciones deberían hacerse, deberían medirse y evaluarse siempre con intervenciones. Este mismo artículo trae una lista de todo lo que ha pasado con lo que tenemos el sentido común y en hallazgos observacionales que pensábamos que era una cosa y terminaron siendo otra. Si lo leen van a ver que la lista es bastante larga de cosas que pensamos que eran muy buenas, que inclusive las usamos desde el punto de vista clínico y que después un ensayo demostró que no tenían un efecto importante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para resumir y terminar ya en este último minuto con respecto a la evidencia científica? Yo tengo una intervención, desarrollo una intervención, entonces hago mis fases iniciales de la intervención, luego lo que hago es una serie de casos para ver qué es lo que pasa con ese tipo de intervención en área cardiovascular y entonces después de mi serie de casos, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero es hacer un ensayo clínico con un suficiente tamaño de muestra y si es positivo, pues ya sé que tengo una baja incertidumbre con respecto a esa intervención y lo puedo incluir en una gran guía de práctica clínica. Si el estudio es negativo, entonces debería desecharlo o analizar todas las cosas que mencionamos, pero ¿qué es lo que pasa? Si es negativo, entonces lo meto en un metaanálisis como el Cabana con RCTs que eran de menor tamaño y entonces un ensayo que yo diseñé para salir de una duda, termino mezclándolos con los que generalmente me generaban esa duda y entonces tengo un resultado y ese resultado en general es positivo porque yo lo mezclo en metaanálisis para que me dé positivo y tratar de obviar el resultado que me dio el ensayo. O hago una corte de seguimiento más largo y la corte entonces me dice que, como en el Stitches, que lo que pasó en el Stitch, pues a largo plazo sí el resultado es positivo. O hago una corte de seguimiento con un volumen de paciente mucho más grande, de bases de datos, y entonces a nosotros nos llega a descrestar porque dicen que son 20, 50 mil, 80 mil pacientes que se analizaron, pero sigue siendo una corte de seguimiento cuando no está ligada al ensayo. La mayoría están ligadas al ensayo. O si después de mi serie de casos, como ustedes ven en la gráfica a la derecha, hago una corte, si es positivo, en forma desvergonzada, lo metemos al uso clínico y nuestro soporte es una corte.
Y entonces, cuando lo metemos al uso clínico y la industria está ganando sus réditos con esa corte, pues ¿qué le va a interesar hacer un ensayo clínico? Pues no va a hacer un ensayo clínico, se queda con la corte y nos quedamos con una incertidumbre mucho mayor. Si es negativo, entonces ahí sí, como yo tengo una base previa que podría servir, entonces sí hago un ensayo clínico. ¿Qué es lo que uno querría? Es que en la intervención, después de hacer la descripción, de pasar las fases y hacer una serie de casos, pues hagamos un ensayo clínico, pero no solamente uno, sino que el ensayo clínico puede hacerse en diferentes escenarios o con la misma intervención con diferentes moléculas. Entonces hablamos de efecto de grupo y entonces ya sí tengo una incertidumbre que es mucho menor. Y si todos esos ensayos clínicos que son de suficiente tamaño en diferentes escenarios o con diferentes moléculas, ahí sí los puedo meter en metaanálisis, pues entonces yo puedo saltar a la guía de práctica clínica con una incertidumbre muchísimo menor, que es lo que me generaría un solo ensayo clínico positivo. En algunos casos no es posible porque son mega ensayos y volver a hacerlo o hacerlo en otro escenario no es desde el punto de vista de costos deseable, sobre todo porque son patrocinados por la industria, entonces nos quedamos con la mayoría de veces un ensayo clínico. Esto es como la discusión que les tenía, si hay preguntas o comentarios, que yo sé que hay muchos de ustedes que tienen experiencia en este tema y que podrían aportarnos mucha información a la discusión. Muchas gracias.